Buenos días. Es un gusto poder estar aquí esta mañana con todos vosotros. ¿Cuánto tiempo tengo, Freddy? Aprox. Hasta las 5, ¿no? Hasta las 5. Vale, toda la eternidad. ¿Vale? Hasta las 5 porque a las 5:30 tenemos. Correcto. Ah, es verdad. Vale. Cuando ya subas que quede uno. Vale. Bien, pues vamos a comenzar, que no nos den las 5:30, que nos den las 5 solo. Y bueno, el texto que me mandó Freddy, según he visto, estáis estudiando el libro de Zacarías, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con este texto, con el texto del libro de Zacarías, concretamente capítulo 6, perdón. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a poner nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, como queramos llamarlo, en este pasaje y vamos a disfrutar, como yo creo que habéis venido disfrutando vosotros, de este libro de Zacarías, este profeta menor, profeta del Señor. Y ahora nos encontramos en la última visión que va a tener. ¿Bien? Durante las últimas semanas o meses, no sé cuánto tiempo lleváis con esto, entiendo que habéis estado estudiando estas visiones. Son 8 visiones que Dios da al profeta Zacarías para la nación de Israel. Y esta mañana, tarde, no sé muy bien dónde estamos ya, este mediodía, para no fallar, estaremos estudiando la visión número 8. Después quedarán otros mensajes bíblicos, quedarán otras secciones proféticas que Zacarías nos va a mostrar, pero en cuanto a este bloque de visiones, hemos llegado, o llegaremos esta mañana, a su culminación. Habéis visto visiones que son profundamente simbólicas y una vez más nos vamos a encontrar con una imagen que va a incluir caballos. Si os acordáis, no sé si es Zacarías capítulo 2, creo que es la primera o la segunda, la primera visión, capítulo 1, perdón, ya nos habla de caballos. Pues ahora van a volver a estar presentes. Y Dios va a utilizar este lenguaje para comunicar una verdad que es espiritual a su pueblo, al pueblo de Israel, especialmente al reino del sur, el reino de Judá. Sabéis que después del reinado de Salomón el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur, y concretamente esto va dirigido al reino del sur, al reino de Judá. Hoy, por la naturaleza del texto, vamos a hacer un estudio bíblico, no va a ser un mensaje tanto de exhortación, sino vamos a estudiar el texto, vamos a ir analizando los versículos con cierto detenimiento, vamos a relacionarnos entre sí, vamos a apoyarnos en otros textos, vamos a ver qué significan, a la luz de toda la Escritura y a la luz del libro de Zacarías también, esta visión que el Señor le dio al profeta. También vamos a intentar aprovechar la oportunidad para profundizar y para preguntarnos cómo se puede aplicar, si es que se puede, cómo se puede aplicar lo que el Señor quiere mostrar en esta visión a nuestra vida en el día de hoy. Y para ello vamos a tener que tener algo en cuenta, porque cuando nos enfrentamos a este tipo de textos proféticos, podemos caer en ciertos errores, y son errores. Porque, por ejemplo, cuando leemos aquí carros, cuando leemos caballos, ¿a dónde se nos va inmediatamente la mente? Es más, mi Biblia te invita a ello. Apocalipsis. Bueno, pues no. Lo siento mucho, pues no tiene absolutamente nada que ver. Sí que podemos darle un tinte escatológico, pero no es lo que el Señor le estaba mostrando a Zacarías ni por asomo. El libro de Zacarías va a tener tintes escatológicos, pero lo va a tener luego, después. Todavía no, ¿vale? Ahora mismo está pueblo de Israel y ahora veremos a ver qué quiere el Señor enseñar en esta visión que está teniendo el profeta. Por tanto, tenemos que hablar del contexto histórico inmediato. ¿Y cuál era el contexto histórico inmediato que había estado estudiando el libro de Zacarías? ¿Qué estaba sucediendo ahí? A ver. Bueno, pues vamos. Zacarías capítulo 1. Versículo 1. A ver. ¿Qué pasó? No le tengo miedo. Algo con que cogerla, yo la cojo. Tenemos una invitada especial. Perfecto. Vale.
Tengo vuestra atención otra vez, ¿verdad? Yo creo que sí. Bien, bueno, pues el libro de Zacarías va a introducir elementos que van a mirar hacia el futuro reino de Dios, como he dicho, y entenderemos que desde una perspectiva cristiana ese futuro o ese reino de Dios culminará en el regreso visible de Jesucristo, quien juzgará a las naciones, quien establecerá su reino. No obstante, como decía en este pasaje en concreto, el énfasis sigue siendo el gobierno soberano de Dios sobre la historia, concretamente, del pueblo de Dios, en este caso del reino de Judá. Y esta visión tiene como título los 4 carros, según aparece aquí en la Biblia. Y en el mundo antiguo, los carros, ¿para qué se utilizaban? Pues eran principalmente instrumentos de guerra, eran instrumentos militares. Y aquí aparecen 4. Y aparecen acompañados de caballos de distintos colores. Y todo ello tiene un significado que debemos discernir con cuidado. Porque estos textos, uno de los peligros que tienen es que vayamos más allá de lo que el texto dice. El caballo era negro porque no sé qué. Bueno, no, sería ir mucho más allá de donde va el texto, ¿vale? Sería entrar en un panorama que rozaría más la interpretación personal que lo que la Biblia en sí quiere enseñarnos, ¿verdad? Pensar una cosa, cuando alguien quiere dar una interpretación de este texto, teniendo en cuenta, por ejemplo, los jinetes del Apocalipsis, como puedes leer prácticamente en un montón de comentarios bíblicos, pensar una cosa. No estaba revelado el Apocalipsis cuando Zacarías tuvo esta profecía. Pues hay un error conceptual y de contextualización importante. Por eso es interesante que nosotros veamos cuál era el contexto de aquellos que estaban recibiendo la enseñanza de la profecía de Zacarías, porque es imposible que ellos llegasen a ese tipo de conclusiones porque a ellos no se les había revelado el Apocalipsis ni de lejos, ¿vale? Entonces vamos a tener todo eso en mente para no irnos por derroteros que no son correctos. Pero sí que es cierto que todo esto, los colores, los números, tienen un significado y vamos a verlo. Y cada visión que habéis estado viendo comunica una verdad importante y en este caso, y ya vamos a meternos a leerlo y a desgranarlo un poco, el mensaje central puede resumirse de esta manera, he puesto yo, pero bueno, podéis ponerla de otra. Dios actúa con justicia sobre las naciones y al hacerlo trae descanso a su pueblo. Es decir, Dios actúa con justicia ante las naciones y al hacerlo trae descanso a su pueblo. Y aquí surge una pregunta clave, por lo menos a mí. ¿Cómo puede Dios traer descanso mediante una escena que incluye carros de guerra? Pues eso es precisamente lo que vamos a intentar entender en este mediodía. Zacarías 6, del 1 al 8. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Zacarías profetiza al pueblo de Judá después del cautiverio en Babilonia. Habían estado cautivos en Babilonia y esto sucede después del cautiverio de Babilonia. Profetiza con otro profeta. Aquí sabría decirme qué profeta profetiza también en esta, empieza por H y termina por Ageo, ¿vale? Y fueron llamados por Dios para animar al pueblo a reconstruir el templo, a renovar su relación con él, etcétera, etcétera. Y el pueblo había comenzado la obra, pero se había detenido durante varios años debido, pues sobre todo al desánimo y debido sobre todo también a la oposición que había. Y Dios, por medio de estos profetas, les va a llamar a retomar la tarea, ¿vale? Ya tenemos el contexto un poquito. Sin embargo, también les va a mostrar que no basta con una obediencia externa, sino que hay un problema que ellos tienen arraigado en su corazón. No basta con una obediencia externa, sino que va a hacer falta también un cambio interno.
No basta con aparentar. En el Archeno una vez lo dije así. A veces confundimos los verbos copulativos. ¿Sabéis cuáles son los verbos copulativos? Los verbos copulativos, alguien de la ESO por ahí, ser, estar y parecer. Hay gente que es, pero ni está ni parece. Gente que está, que parece, pero no es. Y gente que ni es, ni está, ni parece, ¿no? Pues en el cristianismo la cosa es ser. Ser. Entonces no basta con estar ni con parecer. Puedes estar aquí, puedes parecer creyente y no serlo. Lo importante es ser. Ser. Y en el pueblo de Dios, en el reino de Judá, ya tenían ese problema. Eran parte del pueblo de Dios, parecían parte del pueblo de Dios porque seguían sus reglas, sabían no sé qué, pero no eran. Entonces, no bastaba solo con una obediencia aparente, sino que les va a mostrar que es necesario un cambio interior. Hay un problema en el corazón. Y es una aplicación directa también para nosotros. No todo el que participa en lo, llámalo religioso, llámalo de iglesia, llámalo como quiera llamarlo, no todo el que viene a la iglesia está necesariamente en comunión con Dios, ni siquiera en comunión con los hermanos. Dios no solo quiere un templo físico, Dios quiere un pueblo que tenga corazones transformados. Y este problema ya surgía aquí en el contexto en el que Zacarías profetiza. Pero vamos a ver la visión, que es a lo que hemos venido, ¿no? El texto comienza con una fórmula que ya nos resulta, o debería resultarnos familiar en este bloque de visiones. De nuevo, alcé mis ojos y miré. Es la manera en la que el profeta Zacarías nos indica que una nueva escena, por así decirlo, se abre delante de sus ojos, se abre ante él, que una nueva revelación le es dada desde arriba. Y Zacarías no está elaborando una reflexión personal, ni una intuición que él pueda tener, sino Zacarías está contemplando una realidad que le está siendo dada de parte de Dios. Y la visión, por tanto, no nace del interior del profeta, sino que nace de la iniciativa que es soberana de Dios. Es una revelación directa de Dios. Y tenemos que llevar también cuidado con esto, y aquí va una segunda aplicación, porque hay muchas personas por ahí que, en teoría, aparentan ser profetas, cuando ya toda la profecía está dada, pero aparentan ser profetas y su profecía va totalmente en contra de lo que Dios ha revelado en la Escritura. Entonces, ojo, cuidado y seamos capaces de discernir un poquito ese tipo de cosas, ¿verdad? La profecía no nace desde el interior del ser humano, sino que nos es dada desde fuera, una revelación externa que el Señor le da a los profetas del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo también, para edificación de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero dado que ya tenemos la revelación completa en la palabra de Dios, pues ese tiempo pasó. ¿Qué vemos en esta profecía? Pues lo primero que vemos son 4 carros. 4 carros que salen de 2 montes. Y el texto añade inmediatamente un detalle que para mí es decisivo. Aquellos montes eran, ¿de qué material eran? De bronce. La escena está cargada de solemnidad desde el principio. Todo en ella va a comunicar varias cosas. Una de ellas va a ser fuerza. Carros, bronce, montañas. Va a comunicar fuerza. Va a comunicar estabilidad, firmeza. Va a comunicar majestuosidad también. Y también va a comunicar gravedad judicial. Es decir, juicio, pero aparte, no un juicio de ¡ay, qué bueno que eres! No, juicio de juicio. ¿Vale? Eso es lo que va a comunicar. Estabilidad, fuerza, majestuosidad y gravedad judicial, en el sentido de que hay algo que está mal y va a haber un juicio. Empezamos con lo primero, los 4 carros. La primera imagen, 4 carros. En el mundo antiguo, como he dicho al principio, en la introducción, el carro no era un simple medio de transporte, sino que era sobre todo un símbolo de poder, un símbolo militar, de rapidez en la intervención y de capacidad de irrupción en el campo de batalla. El carro pertenece al lenguaje de la guerra, pertenece al lenguaje del conflicto, del avance irresistible e imparable contra algo. Por eso cuando Zacarías ve carros, el lector, nosotros, debemos entender desde el principio de que lo que se va a revelar a continuación tiene que ver con una acción poderosa
de Dios en la historia. Viene irrumpiendo, viene en carro, viene que si hay una multitud de gente por delante, viene con sus carros y aparte con caballos briosos, es decir, que no están ahí, que no tienen los caballos ya 80 años cada uno, ¿no? Caballos briosos, caballos fuertes, potentes, que va a arramblar, como decimos aquí, que va a arrasar a su paso. Viene con fuerza, viene majestuoso, viene con una acción poderosa. Y esto es importante porque el pasaje no va a presentar a Dios como un observador distante, ni como un juez que está inactivo por ahí en el cielo mirando de lejos, ni como una divinidad pasiva que contempla el sufrimiento de su pueblo y la desobediencia de su pueblo sin intervenir, sino que la imagen de los carros va a romper esa idea, porque Dios actúa, Dios entra en escena, Dios moviliza sus recursos. En este caso lo ejemplifica con carros. Dios pone en marcha su designio. Y la visión no nos habla de esto, de contemplación, sino que nos va a hablar de una intervención divina, potente e imparable. De eso es lo que comienza a hablarnos con esta imagen de los carros. Además, no aparece solo un carro, sino que aparecen 4 carros. Por falta de uno, tenemos 4. Y ese número, dentro del lenguaje bíblico, suele tener un alcance universal, universal, sin entrar en punto que puede ser casi esotérico. ¿De qué significa este número? No, pero siempre que la Biblia nos habla de 4 vientos, que representan los 4 puntos cardinales, los 4 extremos de la Tierra, ¿vale? Y aparte vemos que lo va a ligar un poquito con eso. Es un alcance universal. Por eso, como digo, aunque no conviene exagerar el simbolismo numérico, sí puede decirse con bastante fundamento que estos 4 carros sugieren una acción, que la acción de Dios no queda encerrada en un punto local, en un punto reducido, sino que la acción de Dios tiene una amplitud mayor, una amplitud universal. No estamos ante una actuación pequeña, marginal, ante un grupo de personas, sino que estamos ante una manifestación del gobierno de Dios que va a abarcar la tierra en su plenitud, en sus distintas direcciones, en sus distintos vientos, en sus distintos puntos cardinales, ¿vale? De hecho, el propio desarrollo posterior de la visión va a confirmar esta impresión. Cuando el ángel explique que esos carros están relacionados con los 4 vientos de los cielos, ya nos va a indicar esta dirección. Pero desde el principio, como vemos, antes incluso de llegar a la interpretación angélica, que nos va a dar ahora después, la visión nos prepara ya para pensar en una intervención de un alcance amplio. Una intervención de un alcance amplio, que es ordenada, que es soberana y que es imparable. Ya tenemos eso, los carros. Ahora nos dice que salen de 2 montes. Segunda imagen, 2 montes. El texto no los identifica por su nombre. Si leéis algunos comentarios bíblicos, pues veréis que hay gente que se aventura a citar los nombres. Yo, sinceramente, me atrevo yo a decir que eso es irrespetuoso incluso ante Dios. No, Dios no lo ha revelado. Aparte, seguramente no es una visión, a lo mejor no eran ni montes reales, pero Dios no lo ha revelado. Y el texto, como digo, no lo identifica con nombre y yo no creo que esa omisión sea accidental. Si el Espíritu Santo hubiese querido que nuestra atención se fijara en la geografía precisa, la habría especificado. Pero no lo hace. No dice que ese monte es uno y que no es otro. Y eso significa que nuestra mirada debe dirigirse ante todo el valor simbólico de la escena. No ante el valor geográfico, sino de qué me quieres decir con esto. No a dónde quieres dirigir estas palabras, sino qué me quieres decir, ¿vale? No confundamos el qué con el dónde ni a quién. Quiero decir esto, que no va dirigido a este pueblo en concreto, aunque en términos locales sí va dirigido a este pueblo en concreto, ¿vale? Está profetizando al pueblo del sur, pero, como todo lo que está en la Biblia, es de alcance universal para todos nosotros también, ¿vale? Entonces, tenemos que salir de 2 montes. Los carros no salen del caos, no emergen de un vacío sin forma, no irrumpen desde un lugar indeterminado, salen de entre 2 montes, es decir, proceden de un marco que está delimitado, que está firme, que está elevado y que es estable. El monte en la Escritura suele ser un lugar de altura, de firmeza, de revelación también.
El monte normalmente suele ser un lugar de revelación en la Escritura. Suele ser también un lugar de presencia de Dios. Y a veces de juicio también. Y aquí se nos dice, no se nos dice que sean montes cualquiera, sino que subraya el material con el que está hecho. Bronce. Entonces, centrémonos en la escena de los montes, ¿vale? Vamos a ir deteniéndolos por escena. La escena tiene algo incluso casi monumental, en el sentido de que son al final unos monumentos de bronce que están ahí, ¿vale? Y es casi como si el profeta Zacarías contemplara, imagínate que se le abre una puerta, ¿no? Una puerta cósmica, se le abre una puerta, un umbral y un corredor, ¿no? Desde el cual Dios va a poner en marcha sus decretos sobre la historia. Y los carros salen por ese espacio, por esos montes, que no son ni frágiles, porque son de bronce, sino que son símbolos de autoridad, de determinación. Y como digo, nos dice que los montes eran de bronce, y evidentemente, como digo, el bronce es un material que por aquel entonces simbolizaba firmeza, poder incluso, autoridad. El mundo bíblico está representado con solidez, con resistencia, con fortaleza, y también en muchos contextos, también en una dimensión de juicio. No siempre que aparece el bronce en la Biblia significa exactamente lo mismo, pero conviene no mecanizar los símbolos, pero sí es razonable afirmar que se trata de un metal que transmite dureza, estabilidad, capacidad de soportar peso, precisión. Pensad que ellos, cierto es que habían empezado ya desde hace unos siglos a dominar el hierro, pero no el acero. Entonces, el bronce todavía se usaba mucho como un material resistente para hacer armas, el hierro era escaso por allí, aparte el hierro es muy quebradizo, el acero no, pero el acero y el hierro se diferencian en la cantidad de carbono que tienen, pero el hierro es muy quebradizo, el acero no, el hierro no vale para hacer armas, el bronce era mejor que el hierro para hacer armas, el acero sí valía para hacer armas, entonces que pensemos todavía con que ellos conocían el hierro, el bronce para ellos era el metal potente que ellos tenían para usar, ¿no? No es un material delicado, no es frágil, es un material consistente, imponente. Por eso cuando la visión nos habla de montes de bronce, nos está situando en un marco estable, en un marco de estabilidad absoluta. Lo que va a suceder después no es algo que esté improvisado y no es una reacción emocional de Dios, no es un acto precipitado de Dios, no es una respuesta impulsiva de Dios, sino que va a brotar, lo que nos quiere hacer ver el texto, de un ámbito firme, de un ámbito establecido, inamovible, fuerte. Dicho de otro modo, el juicio de Dios no es arbitrario porque procede de su soberanía, que es fuerte y que es estable, y de su justicia perfecta. ¿Bien? Y aquí hay una enseñanza que para mí es profundamente consoladora. El creyente muchas veces contempla la historia como si fuera una sucesión desordenada de acontecimientos sin gobierno, de que las cosas pasan porque pasan, de que a veces vamos un poquito sin sentido. Aquí en España decimos que vamos como pollos sin cabeza, ¿vale? Vamos un poquito así. Las naciones se levantan, mirad todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? El panorama mundial de guerras y de todo. Las naciones se levantan, los imperios oprimen, la injusticia parece avanzar y el pueblo de Dios a veces puede tener la sensación de que todo comienza a tambalearse. ¿Qué pasa ahora que tenemos al Trump peleado con no sé quién? Parece que todo empieza a tambalearse, pero la visión comienza diciendo exactamente lo contrario. Por encima del movimiento de la historia hay un ámbito de absoluta firmeza. Los carros se mueven, sí. La historia avanza, también. Las naciones cambian, sí. Pero el lugar del que procede la acción de Dios no cambia. Los montes de bronce nos recuerdan que antes de que Dios actúe en la historia, ya reina sobre ella con solidez inquebrantable. Los carros esos que acaban con todo, que son capaces de penetrar en cualquier línea enemiga, no vienen de la nada. Vienen de una realidad sólida, vienen de dos montes de bronce. Antes de que Dios actúe, ya reina con solidez
inquebrantable. Y no solo eso, el hecho de que el bronce pueda asociarse con el juicio añade otra dimensión también a nuestra lectura. Lo que sale de entre esos montes no es una actuación neutra que digas, pues Dios va a actuar porque va a actuar, sino que Dios actúa para algo. Es una acción que está revestida con autoridad, aparte con autoridad judicial. La visión no nos presenta a un Dios solamente como soberano, sino que nos va a presentar a un juez soberano, a un juez, a un ser que es soberano, que está al control de todo, y por eso va a juzgar con justicia sobre todo. No se limita a contemplar el mal, sino que va a salir al encuentro del mal. No se limita a notar la injusticia, sino que va a confrontar con la justicia. No se limita a ver la opresión, sino que la opresión va a ser sometida a su veredicto judicial. Ahora bien, hemos visto los carros por un lado, hemos visto los montes por otro lado. ¿Qué relación tienen los carros y los montes? Pues vamos a verlo. Los montes y los carros están teológicamente conectados entre sí, evidentemente porque están en el mismo texto. Los carros salen de entre los montes, es decir, el movimiento histórico de Dios procede, como hemos visto, de la estabilidad de Dios. La acción brota del ser de Dios, el juicio brota del gobierno de Dios y lo visible brota del Dios invisible. Y esto ya tiene incluso un enorme valor doctrinal para el cristiano, porque nosotros solemos juzgar las cosas por lo que vemos primero. Es que yo he visto, somos superficiales en nuestro juicio. Incluso no hablo de nuestro juicio que podemos hacer injustamente a veces a otras personas, sino incluso a nuestros juicios morales, por ejemplo, que hacemos a la sociedad. Hablo de guerras, hablo de cambios, hablo de caídas, de trastornos políticos, de mil cosas, ¿no? Pero la visión del creyente le obliga a mirar más allá del fenómeno visible, de lo que vemos a primera vista. Y nos obliga a preguntarnos por cuál es su fuente o su destino último, mejor dicho. Antes de que los carros estén en los montes, ¿de dónde procedían los carros? Antes del movimiento está la estabilidad. Antes de la ejecución, antes de que algo pase, está el decreto de Dios. Antes de la historia está Dios sentado en su trono. Y eso es lo que tenemos que mirar. A veces nos desesperamos mucho. Por ejemplo, estamos en tiempo de guerra. Yo creo que estamos a esto, a Tercera Guerra Mundial, hablando con sinceridad. Yo ahora esta mañana estaba viendo que China estaba por ahí intentando meter y digo, como que meto a China ya la hemos liado. Y podemos caer en la desesperanza, en la incertidumbre, en el miedo. Pero, sinceramente, ¿quién está al control? O sea, hablamos como cristianos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor, desde un punto de vista humano. Pues bueno, el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si lo peor que puede pasar es que se le vaya la cabeza a uno y la liemos y nos muramos, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nos vamos una eternidad entera con el Señor, ¿no? El Señor está al control de todo, es lo que quiero transmitir. Y nosotros debemos de vivir con esa tranquilidad. Y sabiendo que aunque lleguemos al peor de los casos, sea lo que sea una enfermedad, sea una situación violenta, sea una situación que te tiene desesperado, que Dios está al control y que en esta sociedad, en este mundo somos peregrinos. Este no es nuestro destino final. La única desesperanza de verdad que el ser humano puede tener, la única desesperanza que tiene de verdad el poder suficiente o la importancia suficiente para desesperarte hasta el punto más exagerado que te puedas imaginar, es no tener a Cristo en tu corazón. La única. Porque entonces el destino que te espera es para estar desesperado. Eso sí, sin propósito y sin nada. Pero el creyente no puede vivir en la desesperanza, porque el creyente tiene que tener conciencia de que Dios está al control. Todo. De que aunque vengan carros a por nosotros, aunque vengan tanques, que a lo mejor sería el paralelismo, aunque vengan tanques a por nosotros, seamos sinceros,
Es que Dios no sabía, desde antes de la fundación del mundo, que esos tanques iban a ir a por ti. ¿Qué haces desesperado? O sea, entendemos el dolor humano, entendemos que somos humanos, que nos pasan cosas, que nos desesperamos, todos somos así. Incluso nuestro propio Señor Jesucristo, estando ante la agonía de la cruz, dijo, mira, si es necesario, pase de mí esta copa, ¿no? Pero no se haga tu voluntad, haga la mía, porque ¿quién en su sano juicio quiere pasar por un mal trago? Yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que nadie. Pero la mira de Jesucristo, ¿dónde estaba? En otro sitio, y soportó el mal trago. Nuestra mira debe estar puesta ahí y no caer en desesperanza. Pero bien, cierro el paréntesis y continuamos. Como digo, antes de todo, antes de la ejecución de cualquier cosa, antes de que algo pase, tenemos que saber que Dios lo conoce y lo permite. Y tiene motivos lo suficientemente válidos para permitirlo. Y debemos confiar en Él. No sé si he contado alguna vez esta historia, la voy a contar, es muy rápida, porque creo que es muy ilustrativa. Esta historia me la contó a mí un profesor que tuve, que por cierto se llamaba Zacarías. Falleció ya. Es un hombre mayor, que le contó a un profesor que él tuvo. Profesor. Y este profesor que él tuvo era ya un hombre mayor y había estado involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Bien. Concretamente en la resistencia francesa contra los nazis. Entonces, cuando él se involucró en eso, el jefe de cuadrilla, no sé cómo se llama eso, de sección, como sea, le dijo, mira, dice, te voy a decir algo para que lo tengas claro, para que lo tengas presente y no te lo borres de la mente nunca. Dice, yo soy infiltrado, es decir, voy contra los nazis, pero soy un infiltrado con los nazis, ¿vale? Estaba infiltrado. Dice, vas a ver cosas de mí que no vas a entender. Vas a pensar que te estoy traicionando. Vas a pensar que estoy jugando en contra vuestra. Dice, pero cuando la guerra acabe, te darás cuenta de por qué estaba haciendo todo esto y que todo esto era para el bien nuestro, ¿no? Con el mal, con las cosas malas del mundo, con Dios, a veces pasa algo parecido. Podemos pensar que a veces hay cosas que no entendemos, que no sabemos por qué está sucediendo eso, por qué me pasa esto a mí, por qué el mundo está así. Pero no os preocupéis, porque al final de la historia sabremos por qué. Y estoy seguro de que las razones van a ser suficientes para que digamos gloria a Dios. Estoy seguro, estoy segurísimo. Entonces, descansemos en eso. La historia no se explica por sí sola, la historia sale, hablo de la historia de Zacarías, sale de entre esos montes de bronce, que señalizan esa firmeza de Dios. Esto significa que la historia está en última instancia subordinada al gobierno firme y santo de Dios, esta idea que estábamos viendo, ¿no? Pero continuamos con los caballos y sus colores, nos habla de colores también y del carácter incluso de los caballos. El primer carro habían caballos, voy a ir agilizando, habían caballos alazanes. ¿Eso qué es alazanes? Marrón rojizo, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez caballo color cuero de este de bolso? Parecido a... no tengo nada por aquí, pero bueno. Marrón rojizo, los caballos marrones que ves por ahí, pues eso es alazán. El segundo negro, el tercero blanco, el cuarto overos, rucios rodados. Si el Espíritu Santo ha querido conservar estos detalles es porque estos detalles tienen cierta importancia dentro de la visión. Si no, ¿para qué gastar tinta, no? Ahora bien, aquí conviene ser especialmente cuidadosos, porque el texto no explica directamente qué significa cada color. Por tanto, debemos de resistir la tentación de fijar equivalencias rígidas con un exceso de seguridad, ¿vale? Debemos de llevar cuidado con eso, porque es legítimo, si eso lo es, observar que en la literatura bíblica y en otros contextos proféticos ciertos colores pueden asociarse con ciertas realidades, como guerra, como victoria, como enfermedad, aflicción, como juicio. Eso es legítimo. Es también legítimo establecer paralelismos entre uno y otro, entre pasajes. Yo creo que también se puede ser prudente y es legítimo. Pero no debemos hablar como si Zacarías 6 diera por sí mismo una clave exhaustiva para descifrar cada significado de cada color en esta propia visión. Lo que sí que podemos afirmar con seguridad es que la diversidad de colores señala
una diversidad de emisión, ¿vale? Vemos que cada color en la Biblia se asocia muchas veces con una diversidad de emisión. También con una diversidad de dirección o incluso de modalidad de la acción de Dios. No todos los carros aparecen uniformados, uniforme, como podía tener un uniforme de cualquier ejército, no actúan de una misma manera. La acción divina es una en su origen. Eso sí, salen de montes de bronce. El origen es el mismo, todos los carros salen de ahí. Pero la acción de Dios es diversa en cómo se despliega, en cómo actúa. Dios no actúa de forma uniforme. Dios actúa de muchísimas formas. Y estoy seguro que cada uno de vosotros ha podido experimentar la acción de Dios en su vida de muchísimas formas. Pregunto, para que una persona se convierta, para que una persona se rinda a los pies del Señor, ¿qué es necesario? Esa pregunta importante. Pues arrepentirse, pero es correcto, es necesario arrepentirse, pero según la Biblia vemos que es necesario una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pregunto, muchos creyentes aquí, seguro que habéis escuchado los testimonios de uno y de otro. En los bautismos que tenéis seguramente escucháis testimonios de personas. ¿Son todos los testimonios iguales? No. Dios actúa de muchas formas. La acción de Dios es diversa, pero el origen de la acción de Dios y del poder de Dios es solamente uno. Eso es lo que nos quiere mostrar aquí. ¿De dónde provienen los carros? De esos montes de bronce firmes y majestuosos. Pero hay diversos carros. Cada uno va para un lado, cada uno actúa de una manera y cada uno es igualmente poderoso. Así que podemos afirmar eso con total seguridad. La acción divina es una en su origen, pero diversa en su despliegue. Dios gobierna con sabiduría multiforme, me he escrito yo aquí. Su providencia, ¿sabéis lo que es la providencia de Dios? Son palabras, yo digo que son palabrotas evangélicas. Palabras que decimos siempre desde el púlpito, pero nadie entiende. ¿Vale? Providencia. La providencia es el control de Dios sobre las cosas, ¿vale? No es que provea, sino que cuando decimos que esto ha sucedido así porque estaba dentro del plan de Dios, pues eso es la providencia de Dios, ¿vale? Dicho de una manera un poquito simplista. Pues la providencia de Dios no opera de una manera simple o de una manera plana, sino con una riqueza de matices que muchas veces supera nuestra capacidad de análisis o como queráis llamarlo. Actúa de maneras que escapa a nuestra comprensión humana, ¿verdad? Los colores de los caballos refuerzan también, creo yo, mi opinión, la sensación de intensidad y de seriedad. No son tonos neutros los caballos de los colores, son colores que llaman la atención, que distinguen, que individualizan cada carro, que subrayan que estamos ante una misión solemne, que no estamos ante cualquier cosa, que estamos ante una misión importante. Por tanto, no es tanto reconstruir un código cromático de colores rígido, sino que tenemos que entender que la visión subraya la variedad coordinada del obrar divino. Está subrayando eso, ¿vale? Que Dios puede actuar de muchas formas. Dios envía sus carros con propósitos precisos, bajo control perfecto y con un designio diferenciado. Ahora bien, ¿qué tenemos? Una visión de juicio, que ya hemos dicho, pero también de consuelo, porque la escena está cargada de elementos, como digo, de guerra, está cargado de elementos de juicio, pero no debe olvidarse que esta visión forma parte de un bloque que ya habéis estado estudiando, dado a un pueblo débil, recién regresado del exilio, rodeado de oposición, tentado, por llamarlo de alguna manera, lo de tentado, al desánimo. Por eso, incluso antes de llegar a la interpretación del ángel, que llegaremos ahora mismo, el mero hecho de ver estos carros ya puede contener para el oyente un consuelo implícito. ¿Por qué? Porque significa que Dios se está moviendo. El pueblo puede sentirse pequeño, el pueblo puede sentirse vulnerable, el pueblo puede sentirse incapaz de controlar a las naciones que tiene a su alrededor, que por cierto eran bastante poderosas. Pero el profeta ve que hay carros de guerra celestiales que están puestos en movimiento, que salen de unos montes de bronce
y que tienen un designio concreto. Mientras Judá contempla su propia fragilidad, Dios le muestra su propia fuerza. No la fuerza de Judá, sino la fuerza de Dios. Que esa era la fuerza del pueblo de Dios. Lo que pasa es que se le olvidaba bastante a menudo. Igual que a nosotros. ¿Cuál es la fuerza que tiene la Iglesia? Porque yo creo que aquí culturistas y todo eso puede haber algunos, pero no abundan. ¿Cuál es la fuerza de la Iglesia? Pues principalmente una fuerza sobrenatural, una fuerza no solamente sobrenatural, sino espectacular, majestuosa, posiblemente la fuerza más potente de todo el universo, posiblemente no, la fuerza más potente de todo el universo, y es que el mismo espíritu que habitaba en Cristo habita en el creyente, el mismo espíritu que le estaba dando la profecía a Zacarías habita en cada uno de nosotros. Esa es la fuerza de la Iglesia. Esa. Y de la misma manera que el pueblo de Judá, a veces, por llamarlo de alguna manera, pero cambiemos la palabra muy a menudo, se olvidaba de que su fuerza residía en el pacto que Dios había hecho con sus padres, primero con Abraham, o con Moisés, etcétera, etcétera. A pesar de que ellos olvidaban eso y de que su fuerza residía en ese pacto, nosotros, a veces, olvidamos que nuestra fuerza, como iglesia, depende en que dejemos al Espíritu Santo actuar en la iglesia. Y que normalmente, ¿sabéis cuándo actúa el Espíritu Santo en la iglesia? Cuando nuestro ego personal baja un poquito. Cuando nuestro ego personal baja un poquito, resulta que el Espíritu Santo, anda, que me estás dejando pasar. Por eso esas palabras también que nos dice la Biblia, ¿no? Que a veces malinterpretamos un poco, ¿no? Que ¿dónde se manifiesta, parafraseo, el poder de Dios, ¿no? ¿En nuestras qué? En nuestras debilidades, ¿no? Cuando nosotros no somos conscientes de que no, ahí es donde dejamos espacio, ¿no? Pues no caigamos tampoco, saco esta aplicación también de aquí, no caigamos en el error que tenía el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de que ellos no sabían dónde residía su fuerza, aunque aquí se lo están recordando. Nosotros no olvidemos tampoco eso, de dónde reside nuestra fuerza, ¿no? Dónde reside todo lo que nos hace sostener como iglesia, porque a veces me vienen las palabras de Apocalipsis 3, un mensaje que le da el ángel del Señor al apóstol Juan, y hay un versículo que muchas veces utilizamos para evangelizar. Apocalipsis 3, 20. ¿Cuál es? De aquí. ¿Por qué lo utilizamos para evangelizar? Porque ese mensaje se lo está diciendo una iglesia. A una iglesia que se había olvidado dónde residía su identidad como iglesia. A la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pues tenemos que mantenernos firmes para no ser como la iglesia de la Odisea. Que no esté en la puerta Jesús haciendo así. Oye, ¿puedo pasar? Porque una iglesia, entiendo también que se use para no creyentes, porque yo pregunto, ¿una iglesia en la que está Cristo en la puerta y no le dejamos entrar es una iglesia? Es una comunidad de gente que se cree creyente pero no lo es. Porque si no está Cristo dentro, no es una iglesia, es otra cosa. Entonces, ojo, cuidado, porque Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto y va a intentar siempre que el error de Judá, de que no se recordaban dónde estaba su fuerza, sea también nuestro error. Que olvidemos dónde reside nuestra identidad, nuestra fuerza, nuestro todo, ¿verdad? La iglesia no está pensada para... Bueno, no es que no esté pensada, es que la iglesia necesariamente necesita al Espíritu Santo dentro. Si no, no es iglesia, sino es un grupo de gente que se reúne los domingos por la mañana y algún día más entre semana para hacer cosas religiosas que se parecerán mucho más a lo que Jesús condenaba en Mateo 23 que a lo que es una iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado en lo individual con todo esto. Bien,
decíamos que había una señal de juicio y de consuelo, y nos hemos ido a hablar por esta fuerza, de que le estaba recordando Dios a Judá que su fuerza estaba en él y que él mandaba esos carros. Mientras que el pueblo sentía la presión del mundo, Dios le abre una ventana para ver esa maquinaria invisible de su soberanía, ¿verdad? Y aquí viene también otra aplicación para la iglesia. Muchas veces el pueblo de Dios vive en dos sensaciones simultáneas. Por un lado, la conciencia de su debilidad, y por otro lado, la impresión de que el mal tiene demasiada fuerza. Es decir, somos débiles, bueno, como humanos somos débiles, está bien, eso es así, y cuanto antes lo entendamos, pues antes nos va a ir, mejor nos va a ir porque somos débiles, la realidad es esa, como humanos somos débiles, pero el error está en pensar que el mal tiene demasiada fuerza, que lo tiene, pero no tiene tanta fuerza como el espíritu que habita en nosotros, ¿vale? Ese es el error. Y esta visión no niega ninguna de las dos cosas, pero la reinterpreta. Si el pueblo es débil, bien. Los enemigos son reales, bien. La historia es conflictiva, bien. Pero por encima de todo eso hay dos montes de bronce, y desde esos montes de bronce salen carros mandados por Dios que van a arrasar con lo que sea. Es decir, la debilidad del pueblo, nuestra debilidad, no cancela la acción soberana y todopoderosa de Dios. Porque de la misma forma que la fuerza del pueblo de Dios residía en Dios, pregunto, ¿dónde reside nuestra fuerza? Si tenemos dudas, pregunto, ¿quiénes eran el pueblo de Dios? Israel. ¿Y qué dice Gálatas sobre quiénes son los verdaderos israelitas? Esta ya es subir el nivel. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, según Gálatas? Los que han creído. Los que han creído, los que han nacido de nuevo, esos son los de la circuncisión del corazón, lo llama Gálatas. Esos son los hijos de Abraham. Esos. Entonces, si para el pueblo de Dios su fuerza residía en Dios, nosotros que somos pueblo de Dios, ¿dónde reside nuestra fuerza? En Dios. Entonces, tengamos eso presente. ¿Somos débiles? Sí. Pero es que nuestra fuerza no reside en mi debilidad, reside en Dios, en ese espíritu que habita en nosotros, que no es otro que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No es otro, es ese. Entonces, tengamos esto claro. Y ahora ya para terminar, aunque el texto todavía no ha llegado al punto de máxima claridad cristológica, desde una lectura ya un poco intencionada, podemos empezar a vislumbrar algo, porque toda esta visión de juicio, de soberanía, va a apuntar en último término a la manifestación plena del reino de Dios en Cristo. Porque el Nuevo Testamento nos enseña que el juicio, el gobierno de las naciones, la consumación de la historia, han sido puestas en manos del Hijo con mayúsculas. Y esto significa que al leer esta visión el cristiano no puede quedarse en una imagen antigua de carros simbólicos, sino que debe de reconocer en ella con anticipación el señorío de Cristo sobre la historia. El mismo Dios que en Zacarías moviliza sus carros es el Dios que en la plenitud de la revelación ha constituido a Jesucristo como Señor, como juez y como Rey. El mismo. Por eso la visión no debe conducirnos solamente al temor reverente ante el juicio divino, sino también a la adoración de Cristo exaltado, en quien la soberanía de Dios se ha manifestado de una manera definitiva. Bien, voy a hacer una pequeña síntesis de la visión y muy rápido, hasta las 5:30, vamos a ver un poquito el significado, pero esa parte la vamos a hacer más rápida, ¿vale? Entonces, como síntesis, que he dicho muchas cosas. Esta primera parte podemos resumirla de esta manera. Zacarías contempla una escena en la que la historia se le abre delante de los ojos, ¿vale? Se le abre el cielo y ve la historia y ve a 4 carros, 4 instrumentos de poder y de intervención divina salir de entre 2 montes de bronce que simbolizaban estabilidad, firmeza, autoridad. Y el mensaje inicial de la visión es claro. Lo que va a suceder en la tierra no nace del caos ni del azar,
sino que va a nacer del gobierno estable, santo y soberano del único Dios verdadero. Los diferentes colores de los caballos que sugerían que la acción divina es rica, es multiforme, es variada y está perfectamente ordenada. Y antes de que el profeta entienda todos los detalles, ya ha recibido lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Dios está en movimiento, pero su movimiento procede de una soberanía inmutable. Ahora bien, ¿cuál es el significado? Pues después de la visión viene la interpretación. Vamos muy rápido con esto porque ya hemos avanzado mucho en el significado. La literatura profética y apocalíptica también le pasa esto. No basta con ver, no basta con leer. Hay que entender. Bien, no basta con contemplar la imagen que se nos está presentando, no basta con ver a un ser con 10 cuernos, no basta con imaginárnoslo, sino que tenemos que comprender lo que hay, el trasfondo, lo que hay detrás, ¿no? Por eso Zacarías, al igual que las visiones anteriores, no se limita a describir lo que ve, sino que pregunta. Hace una cosa muy sabia, pregunta. El profeta contempla, reconoce humildemente que no tiene ni idea de lo que está viendo, que necesita luz, y el ángel le explica. Por eso leemos, respondí entonces y le dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? La pregunta es breve, pero es decisiva, porque si no, Zacarías no intenta llenar el vacío con conjeturas apresuradas. Y aquí me paro. Porque cuando yo me pongo delante de un texto profético o apocalíptico, como podéis ver, soy totalmente contrario a llegar a conjeturas apresuradas, de que si el color significa esto, de que si el número significa lo otro, porque los profetas no lo hacían. No lo hacían. No llegaban a ese tipo de conjeturas apresuradas, ¿no? Entonces, llevemos cuidado con esto. Esta es la actitud correcta ante la palabra de Dios. Reconocer que lo que está revelado y que nuestra capacidad interpretativa tiene un límite. Ya está, no pasa nada. Zacarías lo reconocía. No hay ningún problema. Reconozcámoslo nosotros también. Entonces el ángel responde, estos son los 4 vientos de los cielos que salen delante del Señor de toda la tierra. Y con esa frase entramos en el corazón interpretativo del pasaje. Son los 4 vientos que vienen dados de los cielos. Ya hemos dicho que esto tiene que ver con la plenitud geográfica de la obra de Dios, que es una obra universal. El número 4, como ya sugería la visión misma, remite a esa universalidad, que ya lo hemos visto también. Ahora bien, el ángel identifica a los carros con vientos. Por lo tanto, lo que está subrayando es que estos carros representan agentes de la providencia divina, es decir, fuerzas al servicio de Dios. Realidades que proceden del cielo y actúan en la tierra conforme al mandato de Dios. No es necesario definir con excesiva rigidez si debemos pensar en ángeles de manera estricta o poderes celestiales. El texto no se detiene en esa precisión técnica. Lo esencial es que no proceden de la tierra, sino del cielo. ¿Bien? No nacen del juego de la historia por sí misma, sino de la iniciativa soberana de Dios. Y este es el punto decisivo. Muchas veces el hombre interpreta la historia desde abajo. Guerras, ascensos de imperios, caídas, naciones, crisis, juicios, movimientos de pueblos, etcétera, etcétera. Todo parece desarrollarse como si fuese resultado de fuerzas humanas, de ambiciones políticas, de meras causas históricas, pero la visión de Zacarías descorre el velo y nos dice que detrás de la historia visible, detrás de lo que vemos, hay una realidad invisible. Detrás de los movimientos de la tierra están los vientos del cielo. Lo que ocurre abajo no es independiente de lo que Dios decreta arriba. Y esta es una de las grandes enseñanzas de este pasaje. La historia está abierta al cielo. No es un mecanismo cerrado en sí mismo, no es una maquinaria autónoma que Dios observa desde lejos. La historia recibe continuamente el impacto del gobierno divino, porque la historia está decretada por Él. Sabemos que Él es bueno, que es perfecto y que es amor, y aunque hay cosas que no entendamos, pues las entenderemos. Bien. Voy a llegar a la parte de síntesis, porque se me ha ido la hora. Sí que quiero terminar dando una perspectiva, una perspectiva un poco cristocéntrica a este texto, aunque ya he ido introduciendo un poquito.
y sí es cierto que aquí conviene mantener el equilibrio un poco. El texto tiene sin duda un anclaje histórico. Habla al pueblo posexílico en una situación marcada por el recuerdo vivo de Babilonia, por el escenario internacional de su tiempo, y sería un error vaciar el pasaje de ese arraigo histórico que tiene. Pero al mismo tiempo, dentro de la dinámica de Zacarías, esta visión nos va a abrir una perspectiva mucho más amplia. No se va a quedar solamente en ese episodio que Israel estaba viviendo en ese momento, sino que nos va a mostrar un patrón teológico que entiendo que iréis desarrollando, sobre todo ahora en esta segunda etapa del libro de Zacarías, que es que Dios gobierna a las naciones, juzga al opresor y vindica a su pueblo. Y ese patrón va a encontrar su culminación final en el triunfo escatológico del reino de Dios. No sé si escatológico es otra palabrota evangélica o no, ¿entendéis? Escatológico, el final de los tiempos, ¿no? Concretamente esa culminación vendrá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde una perspectiva, ahora sí lo puedo decir, escatológica, podemos decir que esta visión anticipa de forma clara esa gran verdad que va a alcanzar su plena manifestación en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, que hará, juzgará a las naciones, pondrá fin a la arrogancia, a los poderes que se levantan contra él, establecerá el orden justo de su reino. No necesitamos convertir cada detalle en una cronología minuciosa para ver su dirección escatológica, pero basta reconocer que el Dios que actuó en la historia de Judá, aquí por ejemplo en el libro de Zacarías, es el mismo Dios que va a llevar la historia a su consumación en Cristo, concretamente en su segunda venida. Y aquí llegamos al punto culminante para la predicación cristiana. Ya termino. La frase que dice al final, hicieron reposar mi espíritu. Hicieron reposar mi espíritu. Yo creo que esa frase, hicieron reposar mi espíritu, encuentra su eco más profundo cuando miramos a Cristo. Porque toda la cuestión del juicio de Dios, toda la cuestión de su justicia, de su reposo, todo eso nos conduce a Cristo. Nos conduce inevitablemente, concretamente, a la cruz y al reino de Dios. Por un lado, en la cruz vemos que la justicia de Dios no puede ser ignorada. Dios no salva al pecador simplemente pasando por alto el mal. Él no dice, bueno, tengo aquí una alfombra muy grande como esta, y tengo aquí una montaña de mal, y tengo una escoba. Voy a barrer todo el mal debajo de la alfombra, y aquí paz y después gloria. No dice eso, porque es un juez justo. Y el pecado tiene una consecuencia, ¿verdad? Tiene un precio. Él no pasa por alto el mal. El pecado exige juicio. La santidad de Dios exige satisfacción también. Y esa satisfacción se da de manera suprema en Jesucristo, quien lleva sobre sí el juicio que tú y que yo merecíamos. En ese sentido, el reposo de la justicia divina va a hallar su máxima profundidad no solo en el juicio de las naciones, sino en la obra redentora de Cristo. ¿Cuándo se satisface el juicio de Dios? ¿Cuando Dios juzga a las naciones? ¿O cuando se pague el precio de su justicia? Yo creo que cuando se pague el precio de su justicia, ¿verdad? Cuando pague la deuda que tengo. ¿Cuándo termino de satisfacer mi deuda hipotecaria? ¿Cuando pido la hipoteca o cuando la pago? Cuando la pago, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se satisface la justicia de Dios? En la obra redentora del Hijo. Ahí es cuando se satisface, en la cruz. Por otro lado, la visión apunta también hacia Cristo entronizado, que a veces se nos olvida eso. Tenemos muy presente, y está muy bien que lo tengamos muy presente, a Cristo sacrificándose por nosotros. Y tenemos que tenerlo presente, porque gracias a Él y gracias a ese sacrificio tenemos salvación. Pero también tengamos presente al Cristo Señor, al Cristo entronizado, a quien el Padre le ha dado autoridad máxima sobre todas las naciones y sobre todos los reyes de la tierra. Él es el Señor de toda la tierra. Y se revela finalmente en plenitud en ese Jesucristo resucitado, en ese Jesucristo exaltado y en ese Jesucristo que vendrá por segunda vez a reinar en la tierra. Es quien vendrá a juzgar, vendrá a reinar. Es quien pondrá fin definitivo a toda arrogancia imperial, a toda opresión, a toda rebelación organizada contra Dios. La visión, por tanto, de Zacarías no solo consuela al pueblo posexílico, que es
estaba aquí, sino que también nos educa hacia la esperanza de la Iglesia. La historia no camina hacia el caos final, sino hacia la manifestación del señorío universal de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos resumir toda esta parte? Pues el ángel explica que los carros presentan agentes celestiales, enviados de la presencia del Señor soberano, proceden del cielo, no de la autonomía de la historia, son comisionados por el Señor, como hemos visto, para actuar de distintas formas y en distintas direcciones en el mundo, y que el pasaje tiene su culmen recordándonos y educándonos y apuntando hacia la obra redentora de Cristo. Para terminar, ahora termino de verdad, he apagado esto, siempre me gusta hacer una serie de preguntas a la iglesia y la hago en todas las iglesias a las que voy. Y normalmente no me contestan. Entonces, no os sintáis mal por no contestarme, porque mi intención es hacernos pensar. Sobre todo a aquel o a aquella que nunca hayan meditado sobre este tema. A lo mejor todos habéis meditado sobre este tema y habéis tomado decisiones respecto a este tema. Pero bien, voy a soltar otra palabrota cristiana. ¿Qué es la justificación? Porque nosotros decimos justificados, pues, ¿qué es la justificación? Lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. ¿Vale? Dicen por ahí que lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, eso sería más bien expiación, más que justificación. La justificación es, vamos a llegar haciendo preguntas, como hacía Jesús. Pregunta con pregunta. ¿Por qué era necesario que Jesús viviese una vida perfecta? Para poder ser el que abriera los rollos, el único que, para darnos vida eterna, porque si él hubiese pecado, él no hubiera podido morir en la cruz. Entonces, cuando él muere en la cruz, muere puro, sin pecado, y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de una vida eterna con él. ¿Vale? ¿Por qué era necesario que Jesús muriese sin pecado en la cruz? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué merecemos? Muerte. Entonces, si yo he pecado y la paga del pecado es la muerte, ¿yo qué merezco? La muerte. ¿Sabéis una cosa que a los creyentes evangélicos se nos olvida mucho? La ley sigue siendo la vara de medir. Otra cosa es que estemos sujetos a ella en el sentido de que estamos esclavizados a cumplirla o no, pero sigue siendo la vara de medir. Sigue siendo. Y ante la ley, ni uno damos la talla. Entonces, si para ser justos delante de Dios necesitamos ser sin pecado y ninguno somos sin pecado, ¿quién es salvo? Nadie. ¿Por qué era necesario que Jesús fuese sin pecado? Para que su vida perfecta se le atribuya al creyente. Es decir, cuando tú estés delante del juicio de Dios, va a decir, sí, todos los pecados que tú quieras, pero es que te veo a través del filtro de la vida perfecta de mi Hijo amado. Eso, ¿sabéis cómo se llama en términos bíblicos? Justificación. Eso es la justificación. Entonces, si tú vives atrapado, vives esclavizado en intentar hacer 1000 cosas para ganarte el favor de Dios, venimos de la Semana Santa, que yo quiero respetar a todo el mundo, pero me da pena, lo que siento es pena, porque están esclavizados ante algo de lo que Dios nos ha librado. Y aparte ese algo nos lleva a la nada. A la nada. Si vives esclavizado, intentando hacer cosas para agradar a Dios, tengo que decirte una cosa. Mal. Pues mal. Muy mal. No es el camino. No es la dirección. Eres pecador. Eres malo. Eres mala. Lo eres. La Biblia dice que todos, sin excepción, todos, sin excepción, somos malos, pecadores, o como quieras llamarlo. Ninguno damos la talla. Por eso tuvo que venir Cristo, porque ninguno dábamos la talla. Ahora bien, Cristo ha puesto solución, porque donde tú no podías, Él sí podía.
Él vivió una vida perfecta sin pecado para que su vida perfecta se ponga en sustitución de la tuya. Para que su obra expiatoria, como nos decían, sea válida para ti. ¿Quieres formar parte de ese pueblo de Dios que hablábamos antes, de aquellos que han creído? Genial, porque solamente tienes que hacer una cosa, pero es complicada, ¿eh? Tienes que hacer una cosa, una solo, pero es complicada. ¿Sabéis cuál es? Negarte a ti mismo y aceptar que no eres el Señor de tu vida. Y reconocer que Cristo es tu único y suficiente Señor y Salvador. Que Él pagó lo que tú no podías pagar y que por su muerte tienes vida eterna. Bien, si hay alguien que todavía no ha llegado a esa decisión, no ha llegado a meditar en esto, cree que por su propio esfuerzo, que por venir aquí todos los domingos, por venir a otro sitio todos los días que quiera, va bien, no vas bien, vas mal. Vas muy mal. Vas francamente mal porque no es mayor ciego que el que no quiere ver. Vas francamente mal. Muy mal. Si realmente tú sigues siendo el Señor de tu vida, no le has dado tu vida a Cristo, mal. Mal. Estás acabado. Estás acabado, estás sin fuerza, estás sin desesperanza, estás sin nada. Porque esos carros que veíamos en Zacarías, te van a arrollar. Te van a arrollar. Si todavía no has tomado una decisión por Cristo, dale una pensada. Dale una pensada. Acude a la Biblia. Léela. Habla con gente de esta iglesia que tienes contacto con ella. Te van a ayudar seguro. Seguro. Resolverán tus dudas, lo que puedan. En lo que no, estoy seguro que el Señor trabajará. Y como creyentes yo creo que estamos siempre gozosos de ver que la familia crece. Pero más gozoso está el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Que dice que hay más fiesta por uno que se arrepiente que por 99 justos. Es decir, y con esto ya termino, de verdad, ya no miento más. No miento más. Lo que Jesús nos está diciendo en ese texto es que en el cielo hay más gozo, en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Porque pregunto, ¿el Señor es el Señor? El Señor es el Señor de todo. De los creyentes y de los no creyentes. Es el Señor de todo. Él no fue a la cruz para tener el trono. Él dejó el trono para ir a la cruz. Él es el Señor de todo el universo. Él tiene el señorío de todo. Aunque tú no quieras reconocer que Él es el Señor, un día tu rodilla se postrará y tu lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día llegará. Jesucristo es el Señor. Ahora bien, ¿es el Salvador de todos? Pero quiere serlo. Quiere serlo. Y ese texto en la oveja perdida nos dice que siente más gozo siendo el salvador de uno, cuando un pecador se arrepiente, que teniendo el señorío de todo el universo. Ese es el Dios que tenemos. Si todavía no has acudido a Él, como diríamos coloquialmente, estás tardando. Vamos a orar. Pues gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al poder, que tú estás al control de todo y que tu poder es infinito. Gracias, Señor, porque hemos podido ver esta visión de los carros, Señor, viendo tu autoridad, viendo tu poder, que estás al control de todo, tus distintas formas de actuar, que todo responde a tu propósito, a tu llamado. Y, Señor, vemos también esa culminación de esa obra en la persona de Cristo. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que no somos dignos, Señor, de ser llamados tus hijos, pero también reconocemos, Señor, que tú nos has hecho dignos por medio del sacrificio y de la vida perfecta de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en consecuencia, que nos ayudes, Señor, a negarnos a nosotros mismos para que tu carácter, Señor, pueda ser perfeccionado en nosotros. Que cada día, Señor, cada uno de nosotros nos parezcamos más, Señor, a ti, que nos dejemos moldear por tu Santo Espíritu. Y que, Señor, la iglesia sea un lugar vivo donde tú no estás a la puerta, Señor, sino que estás dentro, que estás con nosotros y que estamos compartiendo de una comunión, Señor, perfecta los unos con los otros.
Te pedimos todo esto, Señor, te pedimos que bendigas esta iglesia y todas las actividades que tienen programadas. En nombre de Cristo. Amén. Ah.